Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la cuadriaceleración y la cuadrifuerza. Comenté en el capítulo pasado, en el de las aceleraciones en relatividad especial, que íbamos a entrar a ver la dinámica de una partícula, pero creo que va a ser más conveniente y más didáctico que antes de entrar a ver esos conceptos, veamos antes la cuadriaceleración y la cuadrifuerza. Y aunque sea, si no verlas de una forma muy profunda, aunque sea reducido a lo más básico, a lo más conceptual. Porque lo que ocurre aquí es que todo lo que está relacionado con la dinámica de una partícula, todo lo que ocurre en relatividad al estudiar sistemas, en resumidas cuentas, no inerciales, ¿vale? Como puede ser una partícula con un movimiento acelerado, pues empiezan a pasar cosas raras. Hay un mito por ahí que, si leéis ciertas divulgaciones, que directamente ya te dicen, se quitan responsabilidad y dicen que en relatividad especial no existen aceleraciones, no se pueden estudiar. Bueno, pues esto es directamente falso. Lo que ocurre es que todo lo que veníamos viendo que tenía como ladrillo fundamental las transformaciones de Lorentz, pues cuando estudiamos situaciones en las que una partícula está acelerada, las transformaciones de Lorentz que hemos visto no sirven, ¿vale? Tenemos que usar unas nuevas transformaciones de coordenadas que iremos viendo en capítulos sucesivos, ¿vale? Entonces, a ver, debido a eso, un montón de expresiones que hemos visto anteriormente en este tema de la relatividad especial van a cambiar su forma matemática. En concreto, muchas constantes, como por ejemplo el factor gamma o el parámetro beta relativista, que cuando estudiábamos sistemas inerciales pues eran constantes, pues ahora van a depender del tiempo, en concreto del tiempo propio de la partícula, que va a ser con lo que vamos a parametrizar todas las ecuaciones. Entonces, van a tomar, como digo, todas estas ecuaciones nuevas a partir de ahora, una forma un poco más complicada. ¿Qué se hace en muchas literaturas de relatividad especial? Pues bueno, se intenta mantener lo que es la notación antigua, pues por ejemplo el parámetro, como he dicho, el parámetro beta y el factor gamma, escribirlos tal cual, pero pues bueno, eso es un pelín, bajo mi punto de vista, condescendiente, y si queremos estudiar en profundidad lo que de verdad son movimientos acelerados, tenemos que pasar a notaciones un poco más complejas, que de hecho esas notaciones van a ser las que nos van a ir llevando poco a poco a la relatividad general, ¿de acuerdo? Entonces, para ver en principio de una forma fácil estos conceptos y luego ya con el tiempo irlos complicando un poquito más, pues vamos a ver en este capítulo mejor, como digo, pues la cuadriaceleración y la cuadrifuerza. Entonces, lo que primero vamos a hacer es definir que la métrica que vamos a usar, la de Minkowski, pues es la que hemos usado anteriormente en todo el tema de relatividad. Lo digo porque en los últimos capítulos de la lista de reproducción hemos estudiado las colisiones elásticas y momentáneamente en esos capítulos utilicé la métrica en la que el signo negativo está en este término de aquí, ¿vale? En lo que sería la componente está aquí, bueno, lo he llamado con la letra Y eta, lo que sería la componente 1,1, ¿vale? Está de aquí. Entonces, bueno, eso ya vimos en capítulos pasados que era equivalente, ¿vale? Que o se usaba una o se usaba la otra. Lo único que hacía era invertir la situación de las trayectorias espaciotemporales que eran tipo tiempo, tipo espacio. Bueno, eso ya lo vimos en capítulos de atrás. Y bueno, volvemos a utilizar esta de aquí, ¿vale? Bueno, otra cosa que vamos a ver es que cuando empiezan a aparecer aceleraciones, pues ya he dicho que el parámetro gamma deja de ser constante. Entonces, cuando
derivemos algunas de estas ecuaciones, vamos a tener que derivar el parámetro gamma, ya no va a poder salir fuera de la derivada, y el parámetro gamma depende de la velocidad. O sea, tenemos que gamma se define como una función de la velocidad de la partícula que estamos estudiando. Por lo tanto, vamos a ver qué nos da la derivada de gamma respecto a v. Voy a calcular primero una serie de derivadas, ¿vale? Primero la del factor gamma y luego otra, y así ya cuando estemos trabajando con las ecuaciones directamente, pues ya solo hacemos un copia-pega y no tenemos que ponernos no nos paramos a hacer estos cálculos. Entonces, a ver, tenemos la derivada respecto a v y el factor gamma, pues nosotros sabemos que es 1 menos la velocidad al cuadrado entre c al cuadrado elevado a menos 1/2. Muy bien. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Bajamos el menos 1/2. Lo otro se queda exactamente igual, pero le restamos 1 al exponente. Menos 1/2 menos 1 es menos 3/2. Y luego por la derivada de lo de dentro del paréntesis, que será 2v entre c al cuadrado. Vale. Aquí voy a permitirme ciertas licencias que vienen de que estoy simplificando al máximo utilizando las ecuaciones, utilizando solo una dimensión espacial, ¿vale? En el caso de que trabajáramos con las 3 dimensiones espaciales, con x y con z, a la hora de derivar el factor gamma tendríamos que hacer otras cosas que en unos cálculos más adelante va a aparecer esa situación en concreto en la que tendríamos que hacer ciertas cosas distintas y pues bueno, luego dentro de unos minutos cuando aparezca eso lo vemos, ¿vale? De momento lo digo para el que sepa lo que estoy haciendo, que no crea que me estoy equivocando, ¿vale? Sino que como he simplificado una dimensión espacial, pues la velocidad como vector pues coincide con el módulo de la velocidad, ¿vale? En concreto por el vector E1. Entonces, el que ocurra esto, pues simplifica un montón los cálculos. Luego ya vemos como si no, pues se complican un poco más. Vale, entonces esto de aquí, este menos se cancela. Uy, claro, aquí se me ha olvidado poner un menos, que es este de aquí, ¿vale? Se cancela este menos con este y este 2 con este 2 de aquí. Entonces tenemos que v entre una de las c's que hay aquí, eso es beta. Y esto de aquí, este paréntesis elevado a menos 3/2, si os dais cuenta, es el factor gamma como si lo eleváramos al cubo, ¿vale? Una potencia a otra potencia, se multiplican los exponentes y este 3 entra multiplicando a este 1, ¿vale? Y tendríamos esto de aquí elevado a menos 3/2. Por lo tanto, esto es gamma al cubo. Esto de aquí cogemos la v con una de las c's y es beta. Y entonces queda una c en el denominador. Y da esto de aquí. Vale, así que esto es lo que da el parámetro gamma cuando lo derivamos. Estupendo. Entonces voy a colocarme este resultado, yo creo que por aquí a la derecha, para ir haciendo sitio. A ver, así. Muy bien. Lo siguiente que vamos a ver es otra derivada, que es esta de aquí, que es dt entre d tau. O sea, derivar el tiempo coordenado o el tiempo que mide el observador en reposo respecto al tiempo propio de la partícula que está acelerando, ¿vale? Entonces esto, la pregunta es, ¿qué es lo que da? Bueno, pues veréis en muchos libros, que es donde
es donde comento que lo suyo, cuando introducimos aceleraciones, la forma de hacerlo bien y irnos introduciendo poco a poco en la relatividad general es utilizar funciones, ¿vale? Para ciertas cosas. En concreto, yo creo que voy a ponerlas ya y así me dejo de misterios, pues es que el factor gamma ya, como no va a ser constante, esto va a tomar la forma de esta función de aquí, que va a ser el coseno hiperbólico. Y bueno, esto ya lo vimos en el capítulo de los boosts espaciotemporales, de ver las transformaciones de Lorentz como rotaciones hiperbólicas. Lo que pasa que esto, pues como era constante, era el coseno hiperbólico de omega, del ángulo hiperbólico de la transformación, ¿vale? Lo que pasa que ahora, como no es constante, pues esto de lo que va a depender es de esto, de la aceleración propia que vimos en el capítulo pasado, alfa, por el tiempo propio entre c, ¿vale? Esto de aquí, el por qué es esto así, lo demostraré en vídeos sucesivos, ¿vale? Voy primero a hacerlo todo fácil, dejadme que introduzca esto así como una especie de definición, pero tiene su demostración, ¿vale? Que sepáis que no voy a eludirla, no voy a escaquear. Entonces, bueno, había otra serie de igualdades entre estas funciones hiperbólicas y parámetros relativistas, que eran, pues, otra de ellas, por ejemplo, era que gamma por beta, esto a lo que era igual, era al seno hiperbólico. Entonces era igual. Ahora lo que es el ángulo hiperbólico, el parámetro de la transformación, esto en algunos libros se llama, pues va a depender del tiempo propio, ¿vale? Y es alfa, o sea, la aceleración propia por tau entre c. Esto es porque en las vistas las transformaciones de Lorentz como rotaciones hiperbólicas, lo que he comentado, tenemos aquí un diagrama, pues nosotros veíamos que cuando la partícula sigue una trayectoria recta es porque tiene una velocidad constante, ¿vale? Entonces sus ejes tomaban esta forma, x', ct'. Y esto de aquí era el ángulo hiperbólico, o sea, el parámetro de la transformación, que era era constante porque esta de trayectoria de aquí, esta recta azul, era la trayectoria de la partícula, ¿vale? A velocidad constante, las trayectorias espaciotemporales pues son rectas. Lo que ocurre ahora es que como la partícula lo que va a estar es... De hecho voy a ponerlo por aquí para hacerlo un poco más grande. Como la partícula va a estar acelerada, pues ya su trayectoria espaciotemporal no va a ser una recta. En concreto va a ser una hipérbola y esto pues igual. Lo voy a demostrar en siguientes vídeos, ¿vale? Me voy a dejar pendientes unas cuantas demostraciones para poder ir comentando la cuadriaceleración y la cuadrifuerza que van a aparecer en toda la dinámica relativista, y es que si no la tengo que introducir en los otros vídeos y serían muy largos. Así que esta es la asíntota de la hipérbola, que es un rayo de luz, y la partícula acelerada pues hace esta trayectoria de aquí. Entonces, el sistema de referencia de prima, pues ya no será constante todo el rato, ¿vale? El ángulo hiperbólico no será el mismo, porque en cada punto de esta trayectoria, pues el eje temporal de la partícula, por ejemplo, en este punto P, pues tendrá que ser tangente a la trayectoria que lleva, ¿vale? Entonces, los ejes de esta partícula, pues va a ser este, el eje ct', y este de aquí, a ver, más o menos vendrá por aquí, el x', ¿vale? Entonces, pues eso, en cada punto, esta recta de aquí
el eje ct' se irá inclinando un poquito más, correspondiente, pues eso, a que el ángulo hiperbólico este pues va cambiando y lo parametrizamos en función del tiempo propio de la partícula, ¿vale? Bueno, entonces, como decía, ciertos parámetros, en concreto gamma por beta, pues va a ser el seno hiperbólico de esto, y beta pues lo que va a ser beta podemos obtenerlo si dividimos gamma beta entre gamma, y eso es el seno hiperbólico entre el coseno hiperbólico. Esto es la tangente hiperbólica. Como digo, todo esto ya lo vimos en el capítulo del boost espacio-temporal, ¿vale? Lo único que ahí pues serán constantes, no dependían de tau estas funciones. Entonces, a ver, voy a colocarme esto un poquito. Vale, pues como decía, ¿qué es lo que va a dar esta derivada de aquí? Bueno, pues en las transformaciones de Lorentz normales, cuando tratábamos una partícula a velocidad constante, nosotros sabíamos que la transformación de Lorentz del tiempo era esto de aquí. Era el factor gamma por ct' más beta por x'. Entonces, cuando tomábamos el sistema de referencia de la partícula en movimiento, pues x' es 0, porque la partícula siempre está en el 0 de la posición de su sistema de referencia. Por lo tanto, esto se cancelaba y lo que nos quedaba es simplemente la ecuación de la dilatación temporal, ¿vale? Entonces se iban estas Cs y nos quedaba pues T igual a gamma por T', pero T' pues es tau, ¿vale? Podemos llamarla de cualquiera de las dos formas. Entonces, si derivamos esta ecuación respecto a tau, pues dt respecto a d tau, lo que nos da es gamma. Entonces, podemos también coger esto de aquí y dejarlo de esta forma. dt es igual a gamma por d tau. Vale, pues en algunos libros, tratando los movimientos acelerados, directamente ponen que dt es gamma por d tau y no te explican más. Entonces podría parecer que lo estamos obteniendo de esta forma que lo he hecho, las transformaciones de Lorentz, y eso no es correcto. Esta ecuación es válida, pero la vamos a obtener de otra manera. Como os comentaba antes, las transformaciones de Lorentz, cuando tratamos partículas, o sea, sistemas no inerciales, pues ya no valen. Vamos a obtener en próximos capítulos las transformaciones de coordenadas cuando la partícula que estudiamos está acelerada, o sea, entre observadores no inerciales. Y en concreto, para ese tipo de sistemas, la transformación de coordenadas del tiempo viene dada por esta ecuación. Ct igual a c al cuadrado entre alfa por el seno hiperbólico de esto. ¿Vale? Aquí ya lo que he hecho es tomar que estamos en el sistema de referencia de la partícula y por eso no aparece la coordenada x', ¿vale? Bueno, pues lo que primero vamos a hacer aquí es, vamos a quitar una de estas Cs, con esta de aquí se cancela, y si derivamos dt respecto al tiempo propio, pues ¿qué obtenemos? Tenemos c entre alfa, luego por la regla de la cadena va a salir fuera alfa entre c, y la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Vale, entonces esta c se cancela con esta c, esta alfa se cancela con esta alfa, y tenemos que dt entre d tau es el coseno hiperbólico, y el coseno hiperbólico es gamma, ¿vale? Por lo tanto, esto da gamma, y despejándolo, como hemos hecho aquí arriba, pues tenemos que dt es igual
a gamma, que de hecho voy a ponerlo bien. Ahora luego en las ecuaciones lo sustituiremos por gamma, pero que sepáis que es esto de aquí. El coseno hiperbólico de tau entre c por d tau. ¿Vale? Entonces veis que da lo mismo que con las transformaciones de Lorentz, pero lo hemos obtenido de manera distinta. ¿Vale? Esto, pues, la verdad que muchos libros, muchos textos que he leído dejan de lado esta explicación y claro, mucha gente se confunde luego, empieza a obtener cuadriaceleraciones y tal, derivando respecto al tiempo propio, pero luego, sin embargo, cuando quiere obtener estas relaciones entre las derivadas, lo hace con la manera cuando tratábamos sistemas inerciales a velocidad constante, ¿vale? Entonces se produce un cacao que en la mente que hace que luego no se entienda todo esto de la relatividad cuando hay aceleraciones de por medio de forma correcta. Vale. Bueno, pues ya con estas introducciones ya tenemos, yo creo, todo para poder trabajar. Entonces, lo que primero vamos a hacer es un repaso breve de lo que era la cuadrivelocidad. La cuadrivelocidad la definimos en su día como U con una raya de vector abajo, y esto era la derivada de un vector posición o de un cuadrivector posición, mejor dicho, respecto al tiempo propio, ¿vale? Siendo este vector posición, voy a ponerlo por aquí, como ct por e0 más x por e1, ¿vale? Entonces, cuando derivábamos ese vector respecto al tiempo propio, pues c es constante y quedaba la derivada bueno, voy a hacerlo aquí en un momentito. Sale c, queda la derivada de t respecto a tau por e0 más la derivada de x respecto a tau, pero de x depende de t, y entonces por la regla de la cadena derivamos t respecto a tau. Todo esto por e1. Entonces, por estas relaciones que hemos definido, pues esto lo que da es gamma por c por e0 más gamma por v por e. Okay. Esto también vimos que si sacábamos aquí factor común a c por gamma, pues aquí nos quedaba e0 más, y aquí quedaría v entre c, que eso es beta, por e1. Y esto de aquí, en movimiento en sistemas inerciales, con las transformaciones de Lorentz, lo definimos como el vector unitario e0'. Lo que pasa que ahora esto de aquí es correcto, pero tened en cuenta que no son constantes. Entonces, lo suyo, que veremos dentro de unos capítulos, así nos vamos introduciendo poco a poco, es utilizar las funciones que he puesto aquí. Entonces esto lo que sería es c por el coseno hiperbólico de esta historia por e0, y beta es la tangente hiperbólica de esta historia de aquí por e1. Entonces, ahora sí que sí, esto de aquí es el vector e0', correspondiente a que aquí en este dibujo, pues el vector e0', por ejemplo, en este punto P, será este de aquí, ¿vale? Pero en un punto que esté por aquí, pues será este en este punto Q, por ejemplo, ¿vale? Por lo tanto, esto lo que queda es C por E0'. Visto, descrito este cuadrivector velocidad como, o sea, desde, perdón, el sistema de referencia de la partícula, ¿vale? Muy bien. También vimos que la norma al cuadrado
de la cuadrivelocidad, esto era el producto escalar de la cuadrivelocidad por sí misma, y esto es menos c al cuadrado. Y en concreto esto es menor que 0, voy a ponerlo así al mismo, ¿vale? Correspondiente a que la cuadrivelocidad es un cuadrivector de tipo tiempo. Esto lo vimos no sé si en los diagramas de Minkowski o alguno de esos capítulos atrás, que los cuadrivectores cuyo producto escalar al cuadrado, o sea, cuya norma al cuadrado es negativa, pues son vectores tipo tiempo. Los que daban su norma al cuadrado igual a 0 son tipo luz, y los que daban positivo pues eran tipo espacio, ¿vale? Eso lo que quiere decir es que o estarán en los sectores que divide el rayo de luz, ¿vale? En los diagramas de Minkowski, pues estarán o en este sector de aquí, si son tipo tiempo, si son negativos, o en este de aquí, si son positivos, o serán la recta del rayo de luz si son igual a 0, ¿vale? Entonces, la cuadrivelocidad pues va a ser un cuadrivector, perdón, que venga por aquí. Vale. Muy bien. Pues vamos ya, visto esto, tenemos ya todos los conceptos previos para poder entrar con la cuadriaceleración, que como no podía ser de otra forma, pues vamos a llamarla con una A y una raya de vector abajo, y esto se define como la derivada de la cuadrivelocidad respecto al tiempo propio. Okay. Pues lo primero que vamos a demostrar es que la cuadriaceleración va a ser un cuadrivector tipo espacio, o sea que va a ser perpendicular u ortogonal a la cuadrivelocidad. Eso se ve porque si cogemos la ecuación del producto escalar de la cuadrivelocidad, que nos daba menos c al cuadrado, que es constante, pues si derivamos todo esto respecto a tau, como menos c al cuadrado es una constante, al derivar toda la ecuación, pues esto va a 0. Y aquí tenemos la derivada del producto. O sea que quedará la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Igual a 0. Vale. Entonces, esto es lo mismo, ¿vale? Estos son productos escalares cada uno, pero el producto escalar es simétrico, o dicho más burdamente es conmutativo. Entonces lo que vamos a tener es 2 veces la cuadrivelocidad, producto escalar, por la derivada de la cuadrivelocidad respecto a tau. Y esto igual a 0. Entonces lo que tiene que ser igual a, como 2 es constante, lo que tiene que ser igual a 0 es esto de aquí. Por lo tanto, lo que nos queda es que u, la cuadrivelocidad, producto escalar por la derivada de la cuadrivelocidad respecto al tiempo propio, que eso es la cuadriaceleración, pues esto es igual a 0. Y esto lo que quiere decir, cuando un producto escalar es igual a 0, es que ambos vectores, en este caso cuadrivectores, pues son perpendiculares. O sea que u es perpendicular a A. Lo que quiere decir que, pues ya sabéis que en el espacio-tiempo la ortogonalidad no se ve de forma visual como estamos acostumbrados en el espacio euclídeo, debido a este -1 de aquí, en la componente temporal de la métrica, ¿vale? Entonces, vectores ortogonales, pues en este caso, pues el vector ortogonal a la cuadrivelocidad, si podemos describirla porque es un tensor y ambas descripciones, tanto desde el sistema O como desde el sistema O', el vector es el mismo, pues para que sea ortogonal a c por E0', eso lo que quiere decir es que la cuadriaceleración tiene que ser un cuadrivector que vaya por aquí.
¿vale? O sea que el producto escalar, voy a ponerlo por aquí, el producto escalar de la cuadriaceleración por sí misma, bueno, voy a ponerlo más completo, la norma al cuadrado de la cuadriaceleración, esto es igual a la cuadriaceleración producto escalar por sí misma, pues no sabemos todavía lo que da, pero lo que sí que sabemos es que esto es mayor que 0. Y aquí no me va a caber, voy a venirme por aquí abajo. Lo que quiere decir que es un vector, un cuadrivector tipo espacio. Vale. Pues ahora ya sí que sí, vamos a demostrar o a derivar la ecuación de la cuadriaceleración. Por lo tanto, tendremos que la cuadriaceleración es la derivada respecto al tiempo propio de la cuadrivelocidad. Y la cuadrivelocidad es esto de aquí. Así que hago un copia-pega. ¿Vale? Entonces, C es constante, sale fuera. Tenemos la derivada de gamma respecto a tau, pero gamma no depende de tau. Gamma depende de v. Por lo tanto, tenemos que tirar de la regla de la cadena y derivar v respecto a tau. Pero igual, v no depende de tau. V depende de t, ¿vale? Del tiempo coordenado del sistema O. Por lo tanto, tenemos que tirar otra vez de la regla de la cadena y derivar de t respecto a de tau. Así que ya veis por qué he hecho antes todo el previo porque empiezan a aparecer aquí estas derivadas y si no, pues se pierde un tiempo valioso. Vale, esto por un lado y a ver si puedo organizarme esto un poco que no me va a caber. Vale, me he traído el diagrama por aquí abajo para tener sitio. Más, voy a abrir un paréntesis y la derivada de esto, pues tendremos que hacer la derivada del producto. O sea, la derivada del primero, derivada de gamma, que es exactamente esto de aquí, aplicando las reglas de la cadena y tal, ¿vale? De t de tau, por el segundo sin derivar, o sea, por v, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, o sea, de v de tau, pero igual, v depende de t, por lo tanto aquí regla de la cadena al canto. Vale, y todo esto por m. Entonces, a ver, aquí voy a tomar un camino que va a dar un resultado distinto a lo que podéis ver en algunos cálculos que hay por ahí en internet. ¿Por qué? Pues porque he simplificado, como decía antes, a una dimensión espacial, ¿vale? Entonces coincide que el módulo de la velocidad es igual a la única coordenada que hay, a la 1, ¿vale? Esto va a dar una cosa que voy a calcular, pero en internet, si tomamos la velocidad como un vector tridimensional, pues esto aparece, en vez de multiplicado por E1, lo que aparece es la velocidad como un vector, donde está v vector, lo que es v1 por E1 más v2 por E2 más v3 por E3, ¿vale? Entonces eso pues da otra cosa distinta. Ya no queda tan fácil y tan bonito como va a quedar, sino que queda un carro de ecuación un poco más complicada. Lo voy a hacer, ¿vale? Pero primero... esto estaba aquí. Así. Pero primero voy a hacer este de aquí, ¿vale? Entonces, esto, ¿qué es lo que da? Tendríamos aquí una c. La derivada de gamma, pues hemos visto que da gamma al cubo por beta entre c. La derivada de v respecto a t, pues será la aceleración, ¿vale? Como digo, como estamos tratando solo con una coordenada, pues justo coincide que la única coordenada que hay es el módulo de esa magnitud, por lo tanto esto será el módulo de la aceleración. Y de t entre d tau, pues eso es gamma. Todo esto por E0, más esto de aquí, pues tenemos lo mismo, gamma al cubo por beta entre c, el módulo de la aceleración,
gamma y esta v que estaba por aquí, más gamma por la aceleración por gamma otra vez, y todo esto por e. Vale. Entonces se nos van a cancelar estas Cs de aquí. Gamma por gamma es gamma a la cuarta. Aparece beta por ahí y la aceleración. Y esto por F. Más. Y aquí, pues, ¿qué tenemos? Tenemos que si agrupamos esta V con esta C de aquí, pues tenemos el parámetro beta. ¿Vale? Que por este beta de aquí, pues es beta al cuadrado. Y esta gamma que queda, por esta gamma al cubo, pues gamma a la cuarta. Así que tenemos gamma a la cuarta, beta al cuadrado, por la aceleración, que queda por ahí. Y más gamma al cuadrado por a. Y todo esto es la componente espacial de la cuadracileración. Vale. La componente temporal queda igual. ¿Vale? Y aquí vamos a poder sacar factor común a gamma al cuadrado por a. Entonces, esto va a quedar donde estaba, pues queda un 1 más. Y aquí si sacamos gamma al cuadrado por a, se queda un gamma al cuadrado por beta al cuadrado. Pero beta al cuadrado, nosotros sabemos que podemos ponerlo como 1 menos 1 entre gamma al cuadrado. ¿Vale? Esto es de que pues gamma al cuadrado es 1 entre 1 menos beta al cuadrado, se ha ido a la raíz, ¿vale? Al elevar esto al cuadrado. Entonces hacemos la inversa. Esto queda como 1 entre gamma al cuadrado es igual a 1 menos beta al cuadrado, y despejando beta al cuadrado, ¿sí? Pues queda 1 menos 1 entre gamma al cuadrado, ¿vale? Muy bien. Entonces, cuando este gamma al cuadrado entre multiplicando aquí, se van a cancelar este 1 con un menos 1 que va a quedar aquí. Así que ya lo cancelo directamente. Y esto va a quedar como gamma a la cuarta por beta por a E0 más, y entonces aquí de todo esto lo único que sobrevive es este gamma al cuadrado por 1, o sea, gamma al cuadrado por este gamma al cuadrado, pues gamma a la cuarta por a por e. Muy bien. Entonces, lo que hacemos ahora es, aprovechándonos que vimos en el capítulo pasado lo que era la aceleración propia, que la definimos como alfa igual a gamma al cubo por la aceleración que ve para la partícula el sistema verde, donde esta aceleración va decreciendo con el tiempo, ¿vale? Y esto dijimos que era constante, que no es que esto se pueda demostrar que sea constante, esto lo imponemos nosotros, y al imponerlo lo veremos como todas estas cosas que os he comentado en capítulos siguientes, en la dinámica de una partícula relativista. Y si imponemos que la aceleración que siente la partícula en su propio sistema de referencia sea constante, pues entonces obtenemos un movimiento hiperbólico por el espacio-tiempo y un montón de cosas que concuerdan con todo lo que hemos visto en estos últimos capítulos. Por lo tanto, definimos que esta aceleración es constante, ¿vale? Que aparte es razonable porque si A tiene que ir decreciendo para que no, visto por el sistema O, esta partícula no supere la velocidad de la luz nunca, gamma va aumentando, porque gamma depende del módulo de la velocidad y si está acelerada la partícula, pues aumenta la velocidad. Entonces gamma al cubo sube, la aceleración baja y esto pues se equilibra, ¿de acuerdo? Bueno, entonces podemos aquí agrupar un gamma al cubo con esta A, donde esta A es la aceleración verde, la que ve el sistema O, ¿vale? Por E0 más gamma por gamma al cubo por A por E1. Vale. Entonces esto de aquí es la aceleración propia y aquí también.
Por lo tanto ya lo pongo bonito. Esto es gamma beta por la aceleración propia por E0 más gamma por la aceleración propia por E1. Vale. A ver, entonces voy a copiar esto de aquí un momentito para explicaros cómo quedaría si hubiéramos cogido que en vez de una dimensión espacial hubiéramos cogido las tres. Entonces voy a copiarme esto por aquí. Vale, y esto de aquí, igual que con la cuadrivelocidad, si sacamos factor común a la aceleración propia por gamma, pues aquí lo que queda es beta por E0 más E1. Y esto, puesto como funciones hiperbólicas, es el vector unitario E1'. Por lo tanto, visto en el sistema propio de la partícula, en su sistema de referencia, ella lleva una aceleración, o sea, la aceleración propia como módulo por su componente espacial, como habíamos deducido por lo de que el producto escalar tenía que dar 0, que lo he borrado. Bueno, aquí está. ¿Vale? O sea que todo esto concuerda. Y aparte tiene sentido porque cuando nosotros experimentamos una aceleración desde nuestro sistema de referencia, la aceleración común de toda la vida es un vector en el espacio tridimensional, ¿vale? Que nuestro tiempo respecto a nosotros mismos estuviera también acelerado, eso no tendría sentido porque implicaría que, pues, que nuestro sentir, o sea, el cómo sentimos que fluye el tiempo, iría a un ritmo raro, acelerado, y eso no ocurre, ¿vale? Por lo tanto, esto es lógico. Vale, entonces, como decía, vamos a ver, he rescatado esto de aquí del cálculo anterior, si la velocidad fuera un vector, ¿vale? Entonces, a ver, esto va a quedar, esto queda igual, ¿vale? Lo único es que 1 va fuera, ok, porque aquí, si tomamos v como un vector, hay que tener varias cosas en cuenta. La primera es que la derivada del factor gamma es un vector, ¿de acuerdo? Porque, a ver, nosotros cuando derivamos, cuando trabajamos en una dimensión, da igual utilizar módulos que utilizar vectores. Pero cuando trabajamos en más dimensiones, no. Entonces, si la velocidad es un vector, derivar respecto a la velocidad ya no puede ponerse de forma tan bonita así, sino que tenemos que multiplicar por el vector unitario que va en la dirección de la velocidad. En este caso, el vector que se llama tangente, ¿vale? Entonces, al hacer las derivadas de esta forma de aquí, pues la derivada del factor gamma respecto a v, hay que poner aquí el vector unitario en la dirección de la velocidad, y esto lo que queda es lo que hemos visto antes. A ver, la derivada respecto a v de 1 menos y v al cuadrado es el producto escalar de v por v. ¿Vale? Dejadme que lo ponga así. Menos 1/2, esto es el factor gamma. Y aquí por el vector unitario tangente. Entonces al derivar, pues igual, baja el menos 1/2. Esto de aquí queda dentro exactamente igual, entonces v por v lo pongo como v al cuadrado, ¿vale? Elevado a menos 3/2. Y ahora viene la derivada de lo de dentro. Entonces la derivada de lo de dentro vamos a tener, bueno, va a quedar un signo negativo y dividiendo el c al cuadrado, que es constante, pero tenemos que derivar v por v. Entonces, la derivada de
respecto a v de v por el vector, este de aquí, ¿vale? Que no se nos olvide que está por ahí, pues esto que va a dar la derivada del primero por el segundo sin derivar por el vector unitario tangente más el primero sin derivar por la derivada del segundo respecto a v y por el vector unitario tangente, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué va a dar? La derivada de v respecto a v, eso es 1, pero como es un vector, por aquí queda el vector unitario tangente. Entonces va a quedar v por et, producto escalar, por el otro vector unitario tangente que había por ahí, y en el otro lado lo mismo. V por el producto escalar de estos vectores, ¿vale? Entonces, como los hemos definido unitarios, pues esto da 1 y al final lo que tenemos es 2v vector, ¿vale? Esto no ocurría con una dimensión por lo de que la única coordenada es igual al módulo y podíamos simplificar, pero ahora ya esto cambia. Entonces aquí aparece un 2v vector, ¿de acuerdo? Así que lo que va a cambiar esto, pues es este menos y este 2 se van como antes con este menos y este 2. Y lo que tenemos aquí es gamma al cubo por v vector entre c al cuadrado. Estupendo. Nos guardamos esto por aquí. Esto era la derivada de gamma respecto a v. Ya no pongo el vector unitario ese por ahí porque se sobreentiende, ¿vale? Que si derivamos respecto a algo que es un vector, como no podemos dividir por algo que sea un vector, eso no está definido, pues lo tenemos que hacer este apaño. Vale. Entonces, lo que van a aparecer son donde antes aparecía el módulo de la velocidad, por ejemplo, pues la velocidad es un vector, ¿vale? Aquí la velocidad es un vector también y aquí también, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener c, la derivada de esto hemos visto que es gamma al cubo por v entre c al cuadrado y sí, la derivada de v respecto a t pues es el módulo de la, a la aceleración como vector por gamma. Todo esto por e0 más, abro paréntesis, gamma al cubo por v vector entre c al cuadrado por la aceleración por gamma y aquí me había dejado esta v que también es un vector, o sea, v más aquí gamma, la aceleración vector y otro gamma. Vale. Por lo tanto, aquí se va una de las c's y tenemos gamma a la cuarta por, y esta v va multiplicada escalarmente con esta aceleración de aquí, por lo tanto, v por a entre c por el vector unitario e0 más, aquí igual tenemos una v multiplicada escalarmente por una a y un gamma a la cuarta, a v por a entre c al cuadrado y esto multiplicado por la otra v que iba por ahí, ¿vale? Tened en cuenta que este producto escalar va a dar un número y aquí va a quedar un vector, ¿vale? Un número por un vector que tiene la dirección de la velocidad. Más gamma al cuadrado por el vector aceleración, ¿vale? Entonces, claro, aquí veis que esta fórmula que aparece en internet cuando tratamos más dimensiones, pues queda de esta forma porque, claro, en una dimensión no queda más narices que en la dirección en la que crece el módulo de la velocidad sea la misma dirección en la que está el vector aceleración, porque no hay más, ¿vale? Pero en el espacio tridimensional no. La dirección de la velocidad y la dirección de la aceleración no tiene que coincidir. Por ejemplo, en un movimiento circular, ¿vale? Bueno, en un movimiento circular la velocidad es constante y tal. Bueno, el caso que aquí veis que
todo esto de aquí lleva la dirección del vector velocidad y esto de aquí lleva la dirección del vector aceleración, que podría coincidir, pero que podría también que no, ¿vale? Por lo tanto, en 3 dimensiones, por eso queda esta expresión un poco más complicada. Esto también, de todas formas, lo veremos pues, cuando vayamos introduciendo dificultad en todas estas historias. Así que, vale. Comentado esto, volvemos a lo que teníamos. Que pues aquí ya lo que podemos ver es que da el módulo o la norma al cuadrado de la aceleración. Si multiplicamos esto por sí mismo, pues E0 por E0 es menos. A ver, voy a ponerlo así bien. O sea, el menos de multiplicar E0 por E0, gamma al cuadrado, beta al cuadrado, alfa, más gamma al cuadrado, alfa al cuadrado. Sacamos factor común, alfa al cuadrado, gamma al cuadrado, y queda aquí un 1 y aquí un menos beta al cuadrado. Entonces, esto de aquí es la inversa del factor gamma, se cancela esto con esto de aquí y nos queda la aceleración propia al cuadrado, que es el módulo de la cuadriaceleración. Por lo tanto, también es constante, como el módulo al cuadrado de la cuadrivelocidad, ¿vale? Así que esto es alfa al cuadrado. También podríamos verlo multiplicando esta componente aquí por sí misma, ¿vale? Lo único que, ojo, porque aquí entra algo guay de las aceleraciones en relatividad, que vamos a ver en breve, que es que la métrica del sistema prima ya no pasa como con los sistemas inerciales, con las transformaciones de Lorentz, que la métrica de Minkowski es igual que la métrica prima. Pues cuando dejemos pasar un tiempo largo, la métrica prima no va a ser la de Minkowski. Para tiempos cortos va a ser igual, pero en concreto vamos a ver que la métrica prima, cuando un observador está acelerado, toma esta forma. Toma menos 1 aquí, el 1 aquí también, pero sin embargo en estas componentes toma un menos seno hiperbólico de algo. ¿Vale? Entonces, pues bueno, al hacer este producto escalar, como aquí solo tiene componente 1, pues va a dar este 1 de aquí y queda lo mismo, ¿vale? Que haciéndolo con el vector descrito por el sistema O. Pero habría que andarse con ojo, ¿vale? Porque ya empiezan a pasar cosas raras. Ok. Y bueno, otra cosa que alguien podría preguntarse, si está avispado, es, vale, hemos obtenido la cuadriaceleración derivando la cuadrivelocidad, su expresión en el sistema O, pero podríamos haber hecho lo mismo si estos cuadrivectores que son tensores son invariantes, podríamos haber hecho lo mismo con la descripción del sistema propio de la partícula. Y la respuesta es que sí. Podríamos haber definido la cuadriaceleración prima, que tendría que ser igual que esta de aquí, ¿vale? Por ser cuadrivectores, como la derivada de la cuadrivelocidad vista por el sistema prima respecto a tau. Y esto lo que sería es la derivada respecto a tau de c por E0'. Claro, entonces aquí la historia es c es constante y lo que nos queda es la derivada de E0' respecto a tau. ¿Y qué es lo que da esto de aquí? Entonces, pues bueno, no sé si alguien se lo había preguntado o si no, pues ya os lo digo, que estas historias no tenemos las herramientas matemáticas para poder hacerlo. Esto de aquí, a lo mejor lo habéis visto por internet, que va a dar esto. Para no dejar esto tan misterioso, voy a decirlo. Si multiplicamos por c arriba y abajo, aquí queda c al cuadrado y aquí c por d tau. Pero c por d tau es la coordenada x0', cuando ya está esto en notación covariante, que se llama. Entonces, la derivada de un vector respecto a una coordenada, estos son lo que se llaman los símbolos de Christoffel. A lo mejor habéis visto que es esto de aquí. Estos símbolos
que tienen 3 índices. Los dos que vienen aquí abajo es el índice de lo que derivamos, o sea, 0', y el que viene aquí es respecto al índice de lo que a la coordenada que derivamos, o sea, 0', y luego el índice que viene aquí arriba pues es 1 para el vector unitario, el primero de las dimensiones que tengamos, más, y como solo tenemos 2 dimensiones espaciales, pues estos 2 índices de abajo quedan iguales, ¿vale? Y aquí tendríamos que poner el 1' por E1', ¿de acuerdo? De forma que esto queda así porque la derivada de un vector es un vector, ¿ok? Bueno, lo único que estos símbolos raros son números, ¿vale? Son simplemente las coordenadas de estos vectores. Entonces, bueno, como nosotros ya sabemos, esto se podría demostrar, ¿vale? Pero necesitaríamos trabajar con la base dual y con la métrica inversa y tal, y pues bueno, eso es temario de relatividad general, yo no lo he explicado de momento. Pero, pues podríamos ver, demostrándolo, que este de aquí es 0 y este de aquí es alfa entre c al cuadrado. De forma que, multiplicado por esta c al cuadrado de aquí, pues nos queda c al cuadrado por alfa entre c al cuadrado por E1', se cancelan estas c al cuadrado, y nos queda alfa por E1', que es lo que hemos obtenido de esta forma. Entonces, sí podríamos obtener la cuadriaceleración derivando la expresión en el sistema prima, lo que pasa que no tenemos las herramientas matemáticas para hacerlo, ¿vale? Pero que poder se puede hacer. Muy bien, pues vamos a continuar con la cuadrifuerza, que vamos a ver que va a ser muy sencillito, pese a lo que hay por ahí en internet, en la Wikipedia si buscáis, que está todo escrito de una manera realista, pero claro, o sea, muy complicado de entender de forma conceptual. Así que a ver, la cuadrifuerza, pues esto cómo se define. De forma profesional, la cuadrifuerza, esto se llama el vector K, o el cuadrivector K, perdón, y esto se define como la derivada del cuadrimomento respecto a tau, ¿vale? Pero esto es exactamente igual que multiplicar por la masa al vector cuadriaceleración. Ahora lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que voy a definir es lo que se llama la fuerza longitudinal. Vale, pues esta fuerza va a ser la que observa en su sistema de referencia el sistema prima, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a llamarla F, y esto lo que será es la masa por la aceleración que el sistema prima observa, que es la aceleración propia, o sea, por esto de aquí. Entonces, como también la aceleración propia, esto sabemos que es gamma al cubo por la aceleración que observa el sistema O, pues esto también será m por gamma al cubo por a. Y esto es constante, ¿vale? Porque la masa es una constante y la aceleración propia también es constante. Por lo tanto, la fuerza longitudinal es constante. Esto se entiende porque, lo comenté también en el capítulo pasado, que en relatividad especial no existe el equivalente de un MRUA, de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque eso de uniformemente acelerado, pues ya hemos visto que de tener una aceleración constante para el sistema O implicaría que eventualmente el sistema O vería que la partícula sobrepasa la velocidad de la luz. Como eso en relatividad no puede ser, lo máximo que podemos hacer es estudiar objetos que aceleran bajo una fuerza constante, ¿vale? La fuerza es la que vamos a definir constante y pues, será la aceleración la que irá decreciendo vista por el sistema O. Vista en el sistema O', la aceleración es constante también, ¿vale? En el sistema prima lo que ocurrirá, como respecto a él mismo no se mueve, pues no podrá superar la velocidad de la luz, ¿vale? Porque tomándose a sí mismo como sistema de referencia, pues está en reposo respecto al mismo. Lo que observará el sistema prima, que no se irá de rosita, sino hay un precio a pagar,
pues son otros efectos relativistas a cambio, como por ejemplo verá las distancias contraerse en su espacio, el tiempo suyo se dilatará respecto al tiempo de otro, aunque eso pues si no lo compara él no lo sabrá. Y lo que pasará también será que su métrica, lo que comentaba antes, la métrica prima, empezará a verse deformada. Por lo tanto, este señor percibirá un espacio-tiempo distorsionado respecto al espacio-tiempo plano de Minkowski que observa el sistema O, ¿vale? Bueno, el tema de que esto se llame fuerza longitudinal, pues bueno, en realidad, como nosotros lo estamos viendo solo en una dimensión espacial, pues solo hay una fuerza que coincide con el módulo de esta. Pero cuando ya tenemos más dimensiones, ya sabéis que la aceleración podemos descomponerla en coordenadas intrínsecas, las intrínsecas de la aceleración, que tiene una aceleración tangencial, que es en la dirección en la que aumenta el módulo de la velocidad, ¿vale? Y luego una dirección normal, que lo que hace es ir moviendo la dirección del vector velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, pues como aquí solo tenemos una única dirección, pues la fuerza va en la dirección en la que aumenta el módulo de la velocidad y por eso es la fuerza longitudinal, que se llama así, ¿vale? Ya veremos cuando introduzcamos más dimensiones, o por ejemplo en el movimiento circular, que la fuerza que hay en un movimiento circular relativista, pues no es la fuerza longitudinal, es otra y tiene otra expresión, pero ahora, pues bueno, como lo estamos haciendo fácil en una dimensión, pues la única que hay es esta, y ya iré explicando las otras en capítulos posteriores. Vale, pues a ver. Tenemos entonces que la cuadrifuerza será este vector y lo que tendremos es que derivar respecto a tau el cuadrimomento. Vale, entonces el cuadrimomento nosotros sabemos que es la energía entre C por E0 más el momento lineal por E1. Y aquí igual, esto en 3 dimensiones se pondría aquí el vector. Al derivar esto, pues aparecería una expresión más complicada que la que voy a hacer yo, que estoy tomando una dimensión solo. ¿Vale? Entonces, esto también podemos ponerlo como la derivada respecto a tau de, sabemos que esta componente de aquí es m por gamma por c, ¿vale? Más, y esta de aquí es m por gamma por u. Entonces, si sacamos de factor común esta m, la sacamos aquí fuera, vemos que esto de aquí dentro es la cuadrivelocidad. Y la derivada respecto al tiempo propio de la cuadrivelocidad, pues es la cuadriaceleración. ¿Vale? Por lo tanto, no tenemos que andar derivando respecto al tiempo propio la energía, que, pues bueno, esto, pues si queréis alguno hacerlo, pues simplemente se saca 1 entre c fuera, se deriva la energía respecto al tiempo, ¿vale? Que es de lo que depende, y luego, pues, regla de la cadena de t respecto a de tau. Entonces, esto de aquí es 1 entre c. La derivada de la energía respecto al tiempo es la potencia. Y la potencia nosotros sabemos que es la fuerza por la velocidad. Y por aquí hay dt entre d tau, que eso es un factor gamma. Esta velocidad entre c, pues lo que es un factor beta. Y con este gamma, pues queda gamma beta por f. ¿De acuerdo? Que es lo que va a dar la componente 0 de la cuadrifuerza. Lo que pasa que, como hemos visto, es multiplicar por la masa a la cuadriaceleración. Entonces lo único que vamos a tener es gamma beta y aquí la masa por alfa, ¿vale? Por la aceleración propia, por E0, más gamma por la masa por la aceleración propia, por E1. Entonces, como a esto lo hemos llamado F, ¿vale? La fuerza longitudinal, pues esto lo que va a quedar es gamma beta por F, que es lo que nos había dado antes, ¿de acuerdo? Lo único que, igual, eso si lo hiciéramos con más dimensiones,
el producto, no podíamos haber cogido v entre c y decir que eso es igual a beta, sino teníamos que haber dejado esa c por ahí y dejar el producto escalar de v, o sea, de la fuerza por la velocidad y luego el factor gamma por ahí, ¿de acuerdo? Todas estas cosas, claro, más dimensiones pues se complica un poco la cosa. Y esto de aquí más gamma por F por EU. Muy bien. Entonces esta es la expresión de la cuadrifuerza, que igual, pues por ser proporcional la cuadrifuerza a la aceleración propia y, bueno, o sea, perdón, a la cuadriaceleración, pues también será solo un vector tipo espacio. Visto por el sistema propio de la partícula, pues esto lo que será es la masa por la aceleración propia, que es F, en la dirección espacial de este sistema, ¿de acuerdo? Entonces esto también en muchos libros les gusta hacer una transformación de Lorentz de estas cosas y liarla un poquillo, bajo mi punto de vista, pero bueno, para que por completitud, pues simplemente esta de aquí es la componente 0 de la cuadrifuerza, esta de aquí es la componente 1. Por lo tanto, tendríamos la componente 0 como esto de aquí. Voy a hacer un copy-paste. La componente 1 como esto otro, está aquí. Y esto implica que la fuerza longitudinal, o también a veces la llaman fuerza efectiva, es igual a la componente 1 de la cuadrifuerza entre el factor gamma, ¿vale? Que ya esto es, a mi punto de vista, lo que en algunos libros ya se empieza a liar, porque se empiezan a dar definiciones de este tipo que, pues bueno, son obvias y a lo mejor no queda del todo claro. Y luego, pues, haciéndole a esto una transformación de Lorentz, que simplemente es lo que hemos hecho aquí de forma implícita, ¿vale? Pues lo que tendremos es que la componente 0 en el sistema prima de la cuadrifuerza, pues esto es 0, y la componente 1 en el sistema propio, pues esta es la propia fuerza, correspondiente a que, pues en el sistema propio de la partícula, esta fuerza, ella observa si está sometida a una fuerza, pues una fuerza newtoniana, ¿vale? Al menos a tiempos cortos. Una vez empiece a pasar el tiempo más largo, ya es lo que he comentado, que su métrica se verá alterada y tal y cual, pero a tiempos cortos, claro, en su sistema en el que ella misma está en reposo, si siente una fuerza, esa tiene que ser una fuerza parecida a Newton, que sabemos que es una aproximación buena de la realidad a velocidades bajas, ¿de acuerdo? Comparadas con la de la luz. Entonces, pues nada, ya con todo esto, pues no tengo de momento, ya en capítulos siguientes, según vayamos ampliando conocimientos, en concreto, pues en el próximo capítulo yo creo que explicaré la dinámica relativista de una partícula y pues nada, ya iremos viendo todo el tema este que comentaba de empezar a utilizar las funciones hiperbólicas que dependen de tau y tal, ver que las transformaciones de Lorentz dejan de ser válidas y tenemos que usar otras. Y pues bueno, todos estos conceptos de la cuadriaceleración y la cuadrifuerza, pues como mucho se complicarán un pelín más y si añadimos las 3 dimensiones, pero el concepto básico es este, ¿vale? Así que espero que lo hayáis entendido y nada, nos vemos en el siguiente capítulo.